Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Un tesoro en palabras. La importancia de la biblioteca. Cuando pensamos en la palabra biblioteca, nos imaginamos estantes llenos de libros, ese olor a libro antiguo y un silencio acogedor que invita a la lectura. Pero la palabra biblioteca significa mucho más que un simple lugar. Es un símbolo de conocimiento, historia y la búsqueda del saber humano. Durante siglos, las bibliotecas han cuidado de nuestra cultura. Han sido testigos silenciosos de cómo ha cambiado el pensamiento humano y son como faros que iluminan el camino del progreso. Desde las tabletas de arcilla de la antigua Mesopotamia hasta las páginas web de hoy, la biblioteca ha viajado en el tiempo y se ha adaptado a cada época. Por eso, explorar la historia de esta palabra, desde su origen hasta lo que significa hoy, nos ayuda a entender no solo cómo ha cambiado la palabra, sino también lo importante que ha sido el conocimiento para la humanidad a lo largo de su historia. Del papiro al píxel, descifrando el origen de biblioteca. Para comprender la grandeza de la palabra biblioteca, tenemos que viajar a sus orígenes. La palabra viene del griego antiguo bibliotheke, una palabra formada por biblion, que significa libro o papiro, y teke, que significa caja o lugar donde se guarda algo. Literalmente, biblioteca significa lugar donde se guardan los libros. Pero la historia no termina ahí. La palabra griega biblion viene del término fenicio biblos, que se usaba para hablar del papiro, un material para escribir que se traía de la ciudad fenicia de Biblos. Así que la palabra biblioteca no solo nos conecta con la antigua Grecia, sino también con el comercio y la transmisión del conocimiento en el mundo antiguo. Guardianes del saber antiguo, Mesopotamia y Egipto. Las primeras bibliotecas, aunque no se llamaban así, aparecieron en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Estas culturas inventaron sistemas de escritura y guardaron muchos conocimientos en tabletas de arcilla y papiros. En Mesopotamia, la biblioteca más antigua que conocemos es la Real Biblioteca de Ebla, que existe desde el siglo 24 a.C. Esta biblioteca tenía miles de tabletas de arcilla con información sobre leyes, comercio, religión y literatura. En Egipto, la famosa Biblioteca de Alejandría, creada en el siglo III a.C., se convirtió en la biblioteca más grande e importante del mundo antiguo. Se cree que tenía una colección de cientos de miles de rollos de papiro que hablaban de todos los temas. Estas bibliotecas antiguas no solo guardaban información, sino que también eran lugares de estudio e investigación para los escribas y sabios de la época. El legado de Atenas y Roma, forjando la biblioteca clásica. La civilización griega tomó la tradición de las bibliotecas del mundo antiguo y la llevó a otro nivel. Las bibliotecas griegas, como la famosa Academia de Platón en Atenas, se convirtieron en lugares de debate filosófico y desarrollo intelectual. Los romanos, por su parte, copiaron el modelo griego y crearon bibliotecas públicas y privadas por todo su imperio. La Biblioteca de Alejandría siguió siendo un centro de conocimiento bajo el control romano y se dice que tenía la colección más grande de manuscritos del mundo antiguo. La destrucción de esta biblioteca en un incendio en el siglo VII después de Cristo se considera una de las mayores pérdidas de conocimiento en la historia de la humanidad. La llama del conocimiento, monasterios medievales. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa entró en un período de inestabilidad y pérdida de cultura. Sin embargo, la tradición de las bibliotecas no desapareció del todo. Los monasterios cristianos se convirtieron en los principales guardianes del conocimiento durante la Edad Media. Los monjes copiaban y traducían manuscritos antiguos, preservando así textos clásicos y religiosos.
Las bibliotecas de los monasterios, como la de Montecassino en Italia y la de Cluny en Francia, fueron muy importantes para la transmisión del conocimiento durante este periodo, aunque solo los monjes y algunos estudiosos podían entrar a estas bibliotecas. Su trabajo de conservación fue crucial para que Europa recuperara su cultura más adelante. El renacimiento de las letras Gutenberg y la nueva era. El Renacimiento trajo de vuelta el interés por la cultura clásica y un florecimiento del arte, la literatura y la ciencia. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV revolucionó la producción de libros e hizo que el acceso al conocimiento fuera más democrático. La imprenta permitió producir libros en masa a un costo mucho menor, lo que provocó un aumento en la alfabetización y el acceso a la información. Las bibliotecas renacentistas, como la Biblioteca Laurenciana en Florencia y la Biblioteca Apostólica Vaticana en Roma, se convirtieron en centros de erudición y coleccionismo. Estas bibliotecas no solo albergaban manuscritos antiguos, sino que también comenzaron a adquirir las nuevas ediciones impresas, expandiendo así sus colecciones y atrayendo a un público más amplio. Evolución y revolución. La biblioteca moderna. La revolución industrial del siglo XVIII y la Ilustración trajeron nuevas ideas sobre el acceso al conocimiento y la educación pública. Las bibliotecas públicas, financiadas por el Estado y accesibles a todos, comenzaron a surgir en Europa y América del Norte. Estas bibliotecas se veían como instituciones esenciales para el progreso social y la formación de ciudadanos informados. En el siglo XX, la tecnología siguió transformando las bibliotecas. La introducción de las tarjetas de catálogo, los microfilms y más tarde las computadoras e Internet han revolucionado la forma en que se organiza, almacena y accede a la información. Las bibliotecas modernas se han convertido en centros multimedia que ofrecen acceso a libros, revistas, periódicos, bases de datos en línea, computadoras públicas y una amplia gama de programas y servicios para la comunidad. Más allá de los libros, el impacto social de las bibliotecas. Las bibliotecas han evolucionado mucho más allá de su función original como simples depósitos de libros. En la actualidad, las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la sociedad como centros comunitarios que promueven la educación, el acceso a la información, el desarrollo personal y la cohesión social. Las bibliotecas ofrecen programas de alfabetización para niños y adultos, cursos de idiomas, talleres de informática, clubes de lectura, exposiciones de arte y una amplia gama de actividades culturales y educativas para personas de todas las edades. Además, las bibliotecas desempeñan un papel crucial en la reducción de la brecha digital al proporcionar acceso gratuito a computadoras e Internet para aquellos que no pueden permitírselo. Al ofrecer estos recursos y servicios, las bibliotecas ayudan a crear comunidades más informadas, equitativas y cohesionadas. Un legado para el futuro, la importancia continua de las bibliotecas. En la era digital, donde la información está disponible al alcance de la mano, podría parecer que las bibliotecas ya no son necesarias. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad. Las bibliotecas siguen siendo instituciones esenciales que brindan acceso equitativo al conocimiento, promueven el aprendizaje permanente y fomentan el pensamiento crítico y la creatividad. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, equitativas y democráticas. Al proporcionar acceso a la información, fomentar el diálogo intercultural y promover la inclusión social, las bibliotecas siguen siendo faros de conocimiento y progreso. Estas mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.